amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día jueves. Hoy es día 9 de abril del año 2020. Gracias por estar con nosotros en ese día. Queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, queremos bendecir el nombre de nuestro Dios y queremos glorificar sobre todas las cosas el nombre de nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido verdadero, porque Dios ha sido único para con nosotros. Deseo que la gracia de Dios esté sobre su vida en esta mañana y que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre su casa, sobre su familia, y que pueda cubrirlo con la sangre del Cordero, protegiéndonos de todo peligro, protegiéndonos principalmente de esa pandemia que estamos viviendo últimamente. Y queremos exaltar el nombre de nuestro Dios, reconociendo que como hijos de Dios estamos en las manos del Señor, estamos siempre confiados en el Señor, estamos siempre buscando más del Señor para poder perseverar, para poder seguir y para poder exaltar a Él Todopoderoso. En esta noche quiero compartir una porción de la Escritura con ustedes. Queremos fortalecer nuestras vidas sobre todas las cosas. Queremos llenarnos de Dios para poder afrontar las dificultades, para poder afrontar los problemas que van apareciendo día con día. Y sabemos que esto es parte de la prueba del cristiano, esto es parte de la vida del cristiano, esto es parte de las cosas que van surgiendo día con día en nuestras vidas. Le voy a invitar a usted en esta noche que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 10. Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, vamos a leer la palabra del Señor. Mire solo, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, el verso 22. El verso 22, hoy que estamos atravesando por ese momento difícil, en todas las áreas y en todos los países estamos atravesando por el mismo problema. Dice el Señor en su palabra, Mateo capítulo 10, el verso 22. Mire solo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será a salvo. Eso es lo que dice el Señor, mis amados. Mire, tenemos como propósitos primeramente saber que debemos mantenernos firme en el Señor a pesar de mantenernos firme en nuestra fe en Jesucristo, a pesar de mantenernos firme en nuestra creencia, a pesar de mantenernos siguiendo a Jesús, confesando a Jesús, exaltando a Jesús, bendiciendo a Jesús. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que nos pueda suceder, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, debemos mantenernos firmes en el Señor, mis amados, porque si nos mantenemos firmes en el Señor, estaremos preparando nuestras vidas para este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar perseverando, vamos a estar caminando, vamos a estar venciendo día con día las tentaciones y pruebas que el enemigo se lo envía a nosotros. Pero algo que debemos darnos cuenta es que no podemos desobedecer a Dios, debemos permanecer junto a Dios para poder hacer su voluntad, mis amados. Esto es muy importante. Dice la Biblia que hubo un profeta que fue a visitar al rey Jeroboam, y el rey vino y dio una profecía que dijo que el altar del templo se iba a quebrar. Vino Jeroboam como rey enojado, lo mandó a prender al profeta, y en aquel tiempo cuando prendía lo iban a matar. Y cuando Jeroboam extendió la mano, su mano se secó, la mano del rey se secó. Entonces vino el rey y clamó al profeta que clamara, pidió al profeta que clamara a Dios para que su mano se restaurara. Vino el profeta y clamó a Dios y todo, y se fue. Y fue de camino. Y Dios le había dicho al profeta que no tenía él que regresar por el mismo lugar, tampoco tenía que comer en esta ciudad. Y él regresó y se fue. Pero un profeta escuchó, uno de los profetas había escuchado que un profeta había dado una profecía. Entonces vino ese profeta que escuchó, habló a sus hijos que enciaron un animal, y él fue atrás del profeta de Dios y dijo que Dios le había hablado que regresara a su casa y comiera con él. Entonces vino el profeta y creyó, porque aquel tiempo los profetas y los pastores tenían, es como los pastores hoy día, que la voz del profeta era la voz de Dios. Entonces si Dios lo había dicho, entonces la gente lo creía firmemente. Entonces regresó a la casa del profeta, y estando en la mesa,
vino palabra de Dios al profeta y dijo, mire, vas a morir porque has desobedecido mi palabra. Y dicho y hecho, el profeta salió de la casa y en el camino un león lo atacó y lo mató, pero lo dejó el cuerpo en el camino. Y quiero decir con eso, mis amados, que debemos mantenernos firmes en el camino del Señor, mantenernos firmes en las cosas de Dios. Hay cosas que Dios nos ha dicho que no tenemos que hacer. Hay lugares que Dios nos ha dicho que no tenemos que visitar. Mantenernos firmes nos cuesta mucho, porque humanamente nosotros somos muy sensibles. Humanamente nosotros tenemos a inclinar a ciertas cosas y no hemos aprendido todavía que cuando Dios nos dicta una palabra como hijos de Dios, por ejemplo, por la situación que estamos pasando hoy en día, mucha gente ha perdido esa firmeza en el caminar con el Señor. Muchos que eran cristianos han dejado de ser cristianos porque han escuchado que vienen cosas mejores del otro lado, que han escuchado que es lo mismo ser cristiano que ser mundano, que no va a pasar nada, que siempre vamos a pasar por la misma peste, por el mismo problema, por la misma pandemia. Eso así es. Dios ha dicho que viene, que hace que el sol salga sobre buenos y malos. Pero debemos darnos cuenta, si Dios nos ha dicho algo a nosotros, debemos permanecer. Y nosotros somos cristianos, hemos aceptado el Evangelio, hemos aceptado las cosas de Jesucristo. Debemos permanecer, amados, en el Evangelio para poder exaltar, para poder bendecir, para poder glorificar y para poder exaltar el nombre del Señor. Porque si Dios nos ha llamado por algo. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo, hemos profesado una fe. Usted se ha dado cuenta en los tiempos que han habido avivamiento, el pueblo cristiano ha crecido mucho, pero cuando se van los avivamientos, el pueblo cristiano se viene abajo, se queda uno u otro, simplemente queda solamente remanente realmente aquellos que sí son cristianos, aquellos que sí Dios puede contar con ellos. Entonces, primero debemos darnos cuenta que Dios nos puso. Por ejemplo, quiero leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, Deuteronomio, el capítulo 28. Vamos a leer para poder tener una idea de lo que estamos hablando en esta noche. Libro de Deuteronomio, el capítulo 28, la Biblia dice que Dios nos puso, por ejemplo, porque si somos hijos de Dios, debemos demostrar en ese momento, mis amados, el por qué somos hijos de Dios. Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 13. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Te pondrá Jehová por cabeza. O sea que usted va a ir adelante. Cuando dice por cabeza, no significa que yo voy a ser el hombre más rico del planeta. No. Si me puso por cabeza que yo voy a guiar, y para guiar yo debo ser ejemplo. El problema nuestro muchas veces queremos guiar, queremos ser cabeza, pero no somos ejemplos. Dice, te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guarde y cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos. O sea, Dios nos ha puesto por ejemplos, amado. Entonces, quiero decir que no es fácil ser un ejemplo para Dios. No es fácil ser un ejemplo en el mundo que vivimos. No es fácil ser ejemplo en la situación que estamos pasando. No es fácil. La Biblia dice que Dios escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Por ejemplo, todo el mundo quiere fama. ¿Sí? Todo el mundo quiere fama. La gente siempre anhela un momento de fama, pero ¿cuál es el problema que tienen los cantantes, los artistas, actrices, actores y todo eso? Que quieren pasar desapercibido. Han peleado por la fama. Entonces, quiero o no, cuando usted tiene fama, usted es un ejemplo para mucha gente. Mucha gente se fija en usted y usted tiene que dar lo mejor. Hay muchas cosas que usted no puede hacer. Nosotros como cristianos, si hemos apartado de una relación terrenal, mundana, carnal, la gente que no ha convertido al Evangelio, nos van a estar mirando, nos van a estar observando, van a estar viéndose la cabeza que somos nosotros en ese momento. Tenemos la capacidad de ser realmente cabezas, pero para eso no podemos desviarnos como hijos de Dios, no podemos el por qué desviarnos de la relación, de la búsqueda con Dios. No, dice que no desvíe ni a diestra ni a siniestra
Porque van a venir problemas, van a venir dificultades, pero no por eso yo voy a dejar de ser cabeza y voy a hacer lo que yo quiero. No, no. A partir del momento que yo hice un trato con Dios, que hice un pacto con Dios, es porque yo estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad, a morir al yo, a morir al ego. Entonces van a venir problemas en la vida como lo que estamos pasando hoy en día. Muchos cristianos que se han muerto. Estaba viendo un noticiero de una iglesia completa en Nueva York, que el pastor y los miembros contrajeron el coronavirus, están orando por ellos. Usted puede decir, pero son hermanos, pero son hijos de Dios, están en una iglesia, están orando. Sí, pero toda la voluntad, todo lo que sucede porque Dios lo permite. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar sabedores que podemos pasar por eso, mis amados. Entonces, no por eso yo voy a dejar de ser cabeza, voy a mantener mi fe en Jesús, voy a mantener alabando a Dios, voy a mantener adorando a Dios. Cuando termine la cuarentena voy a volver a mi iglesia, voy a volver a adorar a Dios, voy a volver a bendecir a Dios, independientemente de los resultados que hayamos tenido, independientemente de la situación que hemos tenido, mis amados, o que estamos pasando. ¿Por qué? Porque muertes en el mundo hay todo día, pero vamos a decir, pero somos cristianos. Sí, somos cristianos, pero en el mundo diariamente mueren 159.800 personas. Mueren diariamente, 159.000 personas mueren el día. Entonces usted va a decir, pero somos hijos de Dios, pero el que seamos hijos de Dios no significa que no vayamos a morir, mis amados. Entonces siempre seremos blanco de críticas y comparaciones, porque mucha gente está diciendo hoy en día, ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Dónde está el Dios que hace milagros? El Dios que hace milagros para aquellos que lo buscan. Y no solamente el hecho de buscar, hay mucha gente que busca a Dios y no van a ver los milagros. Eliseo, el gran profeta de Dios, ha sanado mucha gente, él ha resucitado muertos, pero murió de una enfermedad. O sea, no significa que usted no va a morir, que usted no va a pasar por eso. Entonces debemos estar sabedores que Dios es quien determina las cosas que suceden, pero siempre seremos blancos. Como hijos de Dios hay muchas cosas que no podemos hacer porque tenemos una relación con Dios. Por ejemplo, usted no puede ir, por ejemplo, a un bar. Se puede decir, pero no estoy haciendo nada, no es cuestión de no estar haciendo nada, es que somos ejemplo y no podemos salir del camino, el camino de santidad. La Biblia dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación y angosto el camino que lleva a la perdición. Porque si yo soy un hijo de Dios y la gente espera cosas buenas de mí, yo no puedo ir, por ejemplo, a un bailongo, a un plum plum, a un carnaval o a una cervecería. ¿Por qué? Porque la gente lo va a ver de una manera diferente. Somos ejemplos. Entonces, cuando usted adquiere esa responsabilidad, hay muchas cosas que va a tener que morir en usted. Por eso mantenerse en el camino es difícil. Mantenerse en el camino es difícil, mis amados. También debemos darnos cuenta que nosotros no vamos a convencer al diablo. No va a lograr convencer al diablo. Por ejemplo, muchas veces yo veo que hay gente que discute con un montón de personas. Discute de Dios, de la Virgen, de la Biblia, de un montón de cosas. Mira, amado, usted no va a convencer al diablo. ¿Por qué? Porque hay personas que están endiabladas. Hay personas que por más que usted explique, ellos quieren más, ellos quieren aquí, ellos quieren allá. Entonces, no es fácil ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque usted puede agradar a Dios, pero al agradar a Dios no vas a agradar a la gente. Entonces tenemos que tomar determinaciones en nuestras vidas y saber a quién queremos agradar. Si queremos agradar a Dios o al hombre, hemos decidido agradar a Dios. Entonces debemos mantenernos firmes en el camino. ¿Por qué? Porque no es fácil obedecer a Dios, amado. La gente dice como cristiano, el pueblo de Dios habla como cristianos que somos hijos de Dios y vamos a someternos a Dios. Tal vez lo más difícil en la vida cristiana es obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios requiere obediencia de su pueblo. Usted puede decir, pero obedecemos a Dios. ¿Seguro que obedeces a Dios? Pongamos los mandamientos. Dios les dio 10 mandamientos a Moisés y Jesús vino y resumió en 2 para la gente porque no podía más la gente. Quedaron 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cree usted como hijo de Dios que cumple con uno de estos solo? Con uno solo. No. El primero va. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas? Con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. ¿Ama usted a Dios? Claro que amo a Dios y Dios es todo. Si usted ama a Dios, usted ama a su prójimo. Si ama a Dios, ama a su mamá, ama a su papá, usted no levanta la voz a su mamá, usted no le va a gritar a su mamá, no le va a desobedecer a su mamá. Si su mamá le da una orden, usted lo va a hacer. Usted no va a tirar la basura en el vecino, usted no va a hablar mal del vecino, usted no va a chambrear sobre el vecino. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, usted ama a los hijos de Dios. Como que ya no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, la lucha como hijo de Dios para mantener en el camino de Dios es algo constante de todos los días, mis amados. ¿Por qué? Porque tenemos debilidades en la vida. Pero no debemos apartarnos, no debemos alejarnos. Porque Dios nos ha llamado a algo grande. Entonces debemos mantener nuestra fe en Jesucristo. No debemos apartarnos, mis amados. Pase lo que pase, debemos obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nos mantenemos firmes. Cuando usted que escucha las historias de la mafia, que la gente cuando entra en la mafia hace un juramento y todo eso, y esa gente no sale de ahí, pase lo que pase. Y esa gente no niega su mafia, pase lo que pase. Nosotros también hemos entrado a un club selecto. Pero ¿por qué Dios es mi Dios en las buenas y mañana ya no es mi Dios? Porque yo estoy pasando por un problema. ¿Cuántas personas han dejado su fe en Jesucristo en ese momento que están pasando por esa dificultad? ¿Cuántas personas? Mantenernos en el camino, mantenernos no es fácil, mis amados. También debemos esforzarnos. Estamos atravesando una etapa que requiere esfuerzo. El libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 7 dice: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, hoy es cuestión de esforzarnos, porque requiere esfuerzo mantenerse en el camino de Dios. Requiere esfuerzo exaltar a Dios, requiere esfuerzo alabar a Dios, requiere esfuerzo decir que es un hijo de Dios y mantener la fe en Jesucristo. Requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque usted va a ser tentado por el diablo, por la fama, por el dinero, por las mujeres, por lo que quiera. Usted va a ser tentado por las faldas, usted va a ser tentado las mujeres por los pantalones, van a ser tentados y requiere esfuerzo decir no al pecado. Por ejemplo, hoy que estamos en esa época que nadie tiene dinero, ¿va? Hoy nadie tiene dinero. Hoy las personas se van a poner a un precio más barato y el enemigo va a comprar muchos hermanos cristianos, supuestos hermanos cristianos, para hacer una cosa, para hacer otra. Y tenemos un evangelio por ahí que lo permite todo eso, porque dice, es que la situación en que estamos, lo que estamos viviendo, hermano, Dios no ha cambiado. Por eso dice Dios a Josué: esfuérzate, porque a usted también va a pasar por lo mismo. Porque el evangelio es algo para valientes. ¿Cuántos hermanos, cuántos pastores se han desviado para adorar a su Dios o a otro Dios como quiere? Si usted puede regresar en el tiempo y ver cómo eran las iglesias de antes, la gente llegaba a la iglesia, cantaba, adoraba a Dios, había palabra y se iba. Hoy no, hoy las iglesias de Dios, ¿qué parecen las iglesias de Dios? Porque ya dejaron de esforzarse y dejaron de ser valientes. Hoy tenemos pachanga, hoy tenemos Halloween, hoy tenemos todo tipo de celebración, baile, partido de fútbol, juegos de chibola. ¿Qué no hay en la iglesia hoy en día? Y Dios dice: esfuérzate y sé valiente, porque serás tentado a caer en lo mismo, Josué. Porque la gente lo va a tentar a usted. ¿Por qué? Porque le va a dar popularidad a usted.
Esfuérzate y sé valiente y manténgase en la palabra. Pase lo que pase, no salga de la Biblia, Josué. Y yo le digo lo mismo a usted, hermano, pase lo que pase, no salga de la Biblia. Porque vamos a ser tentados, vamos a ser probados y nos gusta la popularidad, nos gusta la fama, pero le voy a decir algo. Cuando esa fama se termina, el nombre se termina y cuando Jesús viene por su pueblo, cuando Jesús venga por su iglesia, Jesús nos llevará famosos. Jesús llevará valientes y esforzados. Valientes y esforzados. Entonces esfuérzate porque las tentaciones serán grandes en su vida. ¿Quién no ha sido tentado? Pero ¿cuántos se han parado realmente en la brecha? Han dicho, no, Señor. Me equivoqué una vez, pero ya no va 2, ni 3, ni 4. No, ya estuvo. Y si no ha equivocado ninguna, mejor todavía. Manténgase firme en el Señor. Manténgase en el camino. No es porque fulano lo hizo, porque todo el mundo lo hace, que usted lo va a hacer. No. Manténgase en el camino. Porque Dios prosperará al que se mantiene en el camino. Porque Dios dice a Josué, entonces hará prosperar tu camino. Algo que quiero que entienda también. Dios no está hablando del evangelio de la prosperidad a Josué. No. Prosperidad es cuando usted cuenta con la gracia de Dios sobre su vida. Cuando usted cuente con la bendición de Dios sobre su vida. Cuando la gente quiere estar con usted porque usted es una persona agraciada. José era una persona con la gracia de Dios. Potifar lo vio, el jefe de la guardia lo vio, Faraón lo vio en su vida. Esa gracia de Dios debemos mantener. ¿Por qué? Porque en el medio del problema que estamos pasando, solo la gracia de Dios nos va a sacar adelante, mis amados. Y debemos mantener. Ayer era cristiano, hoy soy cristiano y mañana voy a ser cristiano. Independientemente si ayer estaba bien, hoy estoy mal y voy a estar peor mañana. No. Siempre seremos cristianos. Bien, mal, porque la vida es un sube y baja. No cree usted que siempre vamos a estar bien. No. Pastor, mañana vamos a estar bien mañana. Y si no estamos, amén. Pero Dios prosperará al que mantiene en el camino. Y también manténgase en el camino, mis amados. ¿Por qué? Porque somos dirigidos por la Biblia. Algo que debemos darnos cuenta en la vida. Que lo que nos guía, lo que nos mantiene, nuestra fortaleza, todo lo que anhelamos, todo lo que tenemos está aquí. La palabra de Dios. Nosotros nos subsistimos por eso, nos mantenemos por eso y esa es nuestra base, mis amados. Somos dirigidos por la Biblia. Lo que está en la Biblia es lo que hacemos. Pero dice que tal libro que no sé, que a mí no me importa. Está en la Biblia. Sí, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el problema? Hoy en día el evangelio es objeto de burla. ¿Por qué? Porque hemos salido del camino como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Amados, hay iglesias hoy en día que hacen de todo. Hoy se celebra Halloween en las iglesias. Sí, aquí para que mire, hay Halloween, aquí nomás hay jaripeo, hay lucha libre, hay cuentos de chiste y todo eso. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios? Nos hemos salido del camino. Claro, usamos el nombre de Dios, es normal. Pero nos hemos salido del camino. No estamos adorando a ese Dios. Porque Dios es un Dios serio, Dios es un Dios que no cambia. Usted nunca vio en el desierto Moisés decir al pueblo, mire, hagamos una pachanga y vamos a adorar a Dios. El día que hizo a Aarón con la turma ahí abajo, vino Dios y mató una cantidad de personas. Entonces, es el objeto de burla. ¿Por qué? Porque hoy se predica más para hacer dinero. Hoy es por dinero. Que hoy los billetes hablan, que hoy una ofrenda de tal cosa, de tanto hay que pactar por tanto, porque se ve el dinero se ha salido del camino. Como hijos de Dios,
Como pastores no podemos salir del camino, mis amados. Dice Dios, ni a diestra ni a siniestra. Mire, si hoy en día hay más espectáculos en las iglesias que en Cifco. Sí es lo que ha sucedido hoy en día. Porque no es cuestión de que vamos a ser beneficiados o no económicamente. Es cuestión de que la palabra de Dios llegue a la gente que quiere escuchar palabra de Dios. Porque hay un grupo pequeño de personas en las iglesias que sí quieren adorar a Dios, que quieren conocer a Dios, que quieren relacionarse con Dios. Pero por habernos salido del camino, esa gente también no va a adorar a Dios. Y al final de cuentas, Dios ajusta cuentas ¿con quién? Con los pastores, con los cristianos que ya están viejos en el evangelio, aquella gente que no ha permitido que la gente crezca. No debemos salir manténgase en el camino. Pastor, es que las cosas están difíciles. Siempre han estado difíciles las cosas, pero debemos mantenernos en el camino, amado. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios desea de nosotros, que podamos mantenernos en el camino para poder honrar y bendecir a Él. El problema de la iglesia hoy no es que hay muchas iglesias, no, es que hemos sacado la iglesia del camino. Y hay muchos cristianos hoy que están saliendo del camino, están viviendo un cristianismo a su manera. ¿Y qué dice Jesús al final, el versículo de Mateo que leímos? Mas el que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos hermanos caídos, vamos a ver muchos hermanos que se van a separar, muchas personas que han estado en las cosas de Dios, que hoy ya no van a estar, que van a estar haciendo otras cosas, menos adorar a Dios. Van a adorar a otros dioses, un brujo, un santo, cualquier otra cosa. Y le va a decir que Dios le permite hacer aquí, que Dios permite hacer allá, que Dios permite hacer un montón de cosas. Y como hay iglesias que casan los hombre con hombre, mujer con mujer, y van a decir, eso es, la Biblia lo permite, va. Y usted ve en tal lugar que podemos. No salga del camino. Va a pasar como un hermano que se fue a Estados Unidos a casarse con otro supuesto hermano en una iglesia cristiana. Y fue servidor de una iglesia por mucho tiempo. Dice el que persevere, aunque vengan las tentaciones, aunque vengan las ofertas, nosotros debemos mantenernos firmes. Por ejemplo, en esa pandemia que estamos viviendo, debemos mantenernos firmes. No es porque no tengo la salida que voy a ceder. Ay, que estoy aburrido, que estoy cansado. Debemos seguir orando, debemos seguir clamando, debemos seguir ayunando, debemos seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Y cuando pase eso, debemos salir más fuerte que nunca. Para decir al diablo que a pesar de todo, Dios vive en nosotros. Que a pesar de todo, que él creía que no iba a suceder, Dios nos mantiene con vida, Dios nos mantiene respirando, Dios nos mantiene alabando y bendiciendo tu santo nombre. Hay que perseverar, amados. Yo sé que es difícil y Dios también sabe, pero Dios quiere bendecir su vida de una manera especial. Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, oh Dios, y porque tú eres Salvador, oh Padre Celestial, y queremos darte a ti, oh Jesús, la honra y la gloria debido a Dios Todopoderoso. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.